Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, ya estamos aquí listos para adorar y glorificar el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que estarán ahí en sintonía, amén, de esta transmisión. Así que Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía. Vamos a comenzar con adorando al Señor, glorificando al Señor, amén, exaltando su nombre, glorificando su nombre. Aleluya. Dice la palabra del Señor que vengamos ante Él, que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. No solamente es decir gracias, sino es una manera de vivir agradecido. Amén. Porque como dice un dicho, las palabras, viene el viento y se las lleva. Pero un estilo de vida, una manera de vivir agradecido con Dios, es que no vamos a estar agradecidos en el templo, no vamos a estar agradecidos en ese lugar, sino que ya venimos desde la casa agradecidos con Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros comprender y entender. Amén. Que el ser agradecidos o el entrar por sus puertas con acción de gracias no es algo que se da espontáneamente allí, sino es algo que ya viene desde afuera. Ya vienes agradecido con el Señor, ya vienes con una mente agradecida, con un corazón agradecido. Amén. Y lo manifiestas en el culto, lo manifiestas allí en ese lugar, ya cantas, adoras, lloras, porque traes un corazón agradecido. No es que en ese momento llegó así el agradecimiento, así en unos 2x3, sino que el corazón ya venía agradecido. Ya estaba agradecido desde antes de llegar a la iglesia, desde antes de que tú abras allí el Facebook y empiezas a oír las predicaciones, los cultos. Tú ya estás agradecido, tú ya amas a Dios, tú exaltas a Dios. Yo quiero que me ayude a cantar un canto en el nombre del Señor, si usted se lo sabe. Ayúdame a adorar a Dios un momento con un corazón agradecido. Sentado a la diestra de Dios, exáltate, oh mi alfarero, tu dirección vivirá, corónate con mi alabanza. Vencedor. Una vez más, dilo conmigo. Al borde de tu gran me postraré. Oh, ya tu reina sobre el principado. Sentado en la diestra de Dios, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tu dirección vivirá, corónate con mi alabanza. Tu nombre vencedor.
en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero que gobiernes mi vida, dice el canto. Me doy en sacrificio a ti. Y de eso se trata la predicación del día de hoy, hermanos. El tema de la predicación del día de hoy es: Dios prometió que estaría contigo, pero tú estás con Él. Esa es la pregunta hoy. O sea que Dios prometió estar contigo, pero la pregunta es: ¿y tú estás con Él? Y la cita bíblica está allá en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que usted ya se lo sabe de memoria, pero lo voy a leer, amén, para aquellos que no lo sepan. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire esta promesa: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, no a veces, no un día sí, un día no, sino dice todos los días voy a estar ahí con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Así que yo quiero hoy platicar con ustedes esta palabra, porque a mí me llama la atención esto. Y quiero contarles una pequeña ilustración. Bueno, es un pensamiento solamente, pero quiero que usted me ponga atención en esto, porque normalmente hay un dicho mexicano que dice: zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. Y eso quiere decir, normalmente se dice que los zapateros siempre arreglan los zapatos de todo el mundo, pero los de ellos, los de sus hijos y los de su esposa, normalmente están descuidados. Y lo mismo pasa con un mecánico. Un mecánico, normalmente a veces se dice que los mecánicos saben de todo. Arreglan los carros y los desarman, los vuelven a armar, los arreglan de todo a todo. Pero normalmente los carros de los mecánicos, usted fíjese en eso, normalmente los carros de los mecánicos están bien descuidados. Amén. A veces les andan fallando, a veces traen troquitas ahí, unas carcanchitas. Y eso es lo que se dice, que a veces nosotros queremos que la demás gente sea convertida, y a veces nosotros no estamos convertidos. Amén. A veces nosotros queremos que la demás gente tenga santidad, que la demás gente sepa amar, que ayude al prójimo, pero normalmente nosotros no lo hacemos. Normalmente nosotros hemos descuidado esa área de nuestra vida como cristianos. Queremos que todos conozcan a Cristo, pero a veces nos ha olvidado nosotros conocer a Cristo. Escuche esta palabra, hermano, porque esta pregunta es que, o comentario, es que queremos que todos conozcan a Cristo, pero muchas veces nosotros no hemos llegado a conocer a Cristo. Y queremos cambiar las vidas de los demás, pero a veces nuestras vidas no han sido cambiadas. Y mire lo que dice el texto en Mateo capítulo 26, verso 47 al 50. Y es aquí donde yo quiero empezar a predicar esta palabra. Y quiero que me ponga atención, y va a ser rápidamente, no va a tardar mucho, pero póngame atención a esta palabra, porque normalmente, como dice el título de esta predicación, Dios prometió que estaría contigo, pero tú estás con Él. Y mire esta porción, porque del momento en que Jesús es tomado para llevarlo y terminar en una cruz, crucificado, hubo un proceso, hubo unas ciertas personas en ese camino. Desde el momento que llegan allá donde están los discípulos y Jesús, están allá orando y están allá en aquel lugar,
Y desde ese momento se empieza a dar una serie de enseñanzas para nuestra vida, de personas. Y cada una de esas personas representa a alguien de nosotros ahora, en ese tiempo. Yo quiero que me ponga atención. Mire lo que dice. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese aprenderle. Ese es aprenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Ahora mire esto que voy a leer. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. Qué tremendo, porque aquel Judas, Dios lo consideraba su amigo. Jesús siempre estuvo con Judas. Jesús siempre estuvo para ayudar a Judas. En sus momentos de necesidad o de enfermedad, en sus momentos de soledad, Jesús siempre estuvo junto a Judas. Pero Judas no estuvo con Jesús. Y esa es la pregunta. Dios prometió estar contigo, pero tú ¿estás con Él? Queremos que Dios dé todo por nosotros, pero ¿tú das todo por Él? Queremos que Dios nos conteste todas nuestras preguntas y todas nuestras necesidades, pero tú estás con Jesús. Y esa es la pregunta. ¿Estás con Él? Jesús le pregunta a Judas: ¿a qué vienes, amigo? Mire, le llama amigo. Jesús siempre estuvo para Judas, pero Judas nunca estuvo con Jesús. Judas hasta lo besó, pero nunca estuvo con Jesús. Pedro, en cambio, no era el mejor de todos. Tenía muchas fallas, muchos errores, pero siempre estuvo allí con Jesús. Aun cuando Pedro le negó 3 veces, dice la Biblia que él lloró amargamente por haberle fallado a su amigo, a su maestro. Esa es la gran diferencia. Pedro extiende su mano y le corta la oreja a Malco. Usted se acuerda de esa historia. Le corta la oreja a Malco. Y aunque Jesús lo regañó, le llamó la atención, pero Pedro extiende su mano porque en ese momento de impotencia, porque los soldados están tocando a su maestro, le quieren hacer daño a su amigo, él extiende su mano y le corta la oreja a Malco. Quizás en su ignorancia o quizás en su desesperación cometió un error Pedro, y aunque Jesús le llamó la atención, lo regañó, pero Jesús entendió. Sí, fallaste, Pedro. Sí, Pedro, hiciste las cosas mal en esta ocasión. Pero Jesús entendió que la amistad de Pedro, que el corazón de Pedro era un corazón sincero. Quizás no había hecho las cosas bien. Quizás no le habían salido las cosas como él quería. Quizás era atrabancado. Quizás era desesperado, impaciente. Pedro era enojón. Pero dentro de todas sus imperfecciones y dentro de todos sus temores, Pedro amaba a Jesús. Y lo demostró. Quizás hasta en su desesperación le cortó la oreja a Malco, pero allí Jesús entendió el corazón de Pedro. Un corazón sincero. Sí, que le hacía falta aprender, que le hacía falta crecer, desarrollar su ministerio, desarrollar su vida espiritual. Sí, le hacía falta todo eso, pero su corazón era un corazón contrito y humillado. Era un corazón de amigo, cosa que no tenía Judas. Judas hasta lo besó al maestro, pero le entregó por unas cuantas monedas de plata.
Y es allí donde yo quiero llevarte a meditar en esta tarde, hermano. Jesús está contigo, pero tú estás con Él. Tú estás con el Señor. Mateo capítulo 27, verso 15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, en la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar a alguien del pueblo, un preso, el que él quisiese. Y tenía entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos le dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Este hombre sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Amén. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque no ha padecido mucho, yo he soñado mucho, dice esta mujer, por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron y todos gritaron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues que qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Mire cómo nos enseña algo este pasaje. Este pasaje nos enseña primero a un hombre que decía ser su amigo y le entregó con un beso. Y otro hombre con imperfecciones, con problemas, pero que en ese momento le cortó la oreja a Malco y estaba dispuesto a pelear con los soldados que estaban allí en ese momento. Necesitamos gente así. Dios no está pidiendo gente que sea perfecta. Él la va a perfeccionar. Dios no está pidiendo gente que nunca haya pecado. Dios lo va a hacer santo. A esa persona Dios lo va a santificar. Pero lo que Dios quiere es gente como Pedro. Sí, Pedro le faltaba experiencia en la vida. Le faltaba lo que usted quiera. Pero demostró su amor al querer pelear por Jesús. Él no estaba solamente allí por estar. Él amaba a Jesús. Y en ese momento era un momento donde Pedro estaba creciendo espiritualmente y no sabía hacer las cosas bien. Pero él en sus imperfecciones demostró que amaba a Jesús. Y hay momentos en que la iglesia tiene que sentir eso en su vida, hermano. Que cuando algún incircunciso, que cuando algún demonio quiera poner sus manos inmundas en la iglesia del Señor, en la esposa del Señor, en la novia del Señor, que cuando un incircunciso, un demonio, un mal espíritu quiera poner sus manos sobre un hijo de Dios, sobre un hermano, una hermana, que entonces salgan aquellos Pedros a defender la iglesia, a defender al pueblo, a defender a su familia, a defender sus hogares, sus matrimonios. Sí, Pedro lo hizo en mal proceder. Pedro no lo hizo correctamente, pero su intención, dentro de él había amor por Jesús. Y la iglesia tiene que aprender a pelear por lo de Dios. Aquel David, cuando llegó a aquel lugar donde estaba el filisteo amedrentando al pueblo de Dios, cuando miró cómo les faltaba el respeto al rey Saúl, le faltaba el respeto a sus hermanos, a su pueblo,
y él llegó al campamento y miró a aquel hombre. Él no lo miró como gigante, sino lo miró como un incircunciso. Un hombre que no tiene derecho. No tiene derecho a amedrentar al pueblo, a los escuadrones del Dios viviente. Entonces aquel David, quizás acá Pedro lo hizo, le faltó un poquito de experiencia, quizás lo hizo atrabancado. Pero Pedro sintió lo mismo que sintió David cuando miró a aquel filisteo parado allá y amedrentando al pueblo santo de Dios. Dijo, no es posible. Fue y le dijo a sus hermanos, no es posible que este incircunciso amedrente a los escuadrones del Dios viviente. Ahorita mismo yo iré a pelear con ese hombre y le voy a cortar la cabeza y lo voy a dar a las aves del campo, a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Le voy a dar a comer la cabeza de este paladín. Porque no es posible que este incircunciso, la palabra incircunciso es alguien que no tiene derecho. Es alguien que no tiene el valor y que no tiene el derecho de amedrentar a algo santo. No puede ser que este incircunciso, este pecador, este hombre que no tiene derecho, venga y amedrente a un pueblo, al pueblo del Dios viviente. Muchas veces la iglesia tiene que molestarse, hermano. La Biblia nos habla, airaos pero no pequéis. Y a veces nos enojamos con otras cosas. Nos enojamos con el pastor, nos enojamos con el hermano, con la hermana, nos enojamos con el vecino, nos enojamos en el trabajo. Y cuando nos deberíamos de enojar de verdad, nos quedamos callados. Entregamos al Señor con un beso, como Judas. Judas debió haber peleado por su maestro. Judas debió haber en ese momento peleado por él. Y quizás cuando le hicieron la propuesta, a Judas de que entregara al Señor, él allí debió haberse enojado. Porque querían poner sus manos al maestro. Querían matar a su Señor, a su maestro. Y muchas veces nosotros tenemos que molestarnos. Ahorita con esta condición donde estamos, donde nos están prohibiendo abrir las iglesias, nos están prohibiendo abrir los templos, nos tenemos que enojar y tenemos que pelear esa batalla. Dios prometió que estaría contigo, pero tú estás con Él. Dios prometió que no te dejaría, que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero la pregunta es, Él está contigo, pero tú estás con Él. ¿Estás con su obra? ¿Estás con su iglesia, con su pueblo? ¿O estás allá amedrentado? ¿O estás entregándole por una sopa, un plato de lentejas? ¿O le estás entregando por unas monedas de plata? ¿O le estás dando un beso para entregar su obra, para entregar al Señor? Tenemos que enojarnos. Pedro lo hizo mal, pero dentro de Pedro estaba el amor por su maestro, por Jesús. Y ahora vemos a un Pilato que no mira ningún problema con Jesús, pero no está dispuesto a pelear por Jesús. Mismo Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo, el Mesías? ¿Eres tú el Rey? ¿Y sabes lo que dice Jesús? Tú lo has dicho. La mujer le está diciendo, vino ante Pilato y le dijo, tuve un sueño, Dios estuvo en mis pensamientos, pero no fue esta mujer para aferrarse a ese sueño. Dios le mostró
mostró a Jesús como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el que no tiene pecado, como el hombre justo. Se lo mostró en sueños. Era un sueño tras otro sueño. Pero esta mujer solamente vino, se lo comentó a Pilato, pero no fue para aferrarse y decirle: por favor, Pilato, no lo hagas, no lo mates, por favor, Pilato. Ella no fue para eso, sino que solamente se lo dijo. Y le dijo a Pilato: no lo hagas, pero se lo dijo como por decírselo. Es bueno este hombre. Este hombre es bueno, pero sin amor por la presencia de Dios. Esta mujer solo comentó que él era bueno, pero lo comentó sin amor por Jesús. Solamente tuvo sueños, pero ella no fue para aferrarse a Jesús y pelear por Jesús. A veces hablamos bonito de Jesús nosotros, pero no nos aferramos a Él. Miramos que su nombre es vituperado y no somos capaces de aferrarnos a Él. Miramos que Él está siendo golpeado, Él va a ser golpeado, su obra va a ser golpeada, y nosotros no nos aferramos por amor a Jesús. Miramos como otros menosprecian su salvación y nosotros no somos capaces de gritarles: hey, Él es el santo, Él es el digno. No somos capaces de decirle: no falles más, no lo rechaces más. No somos capaces de decirle: arrepiéntete, Dios es justo, Él murió por ti y por mí. No somos capaces de aferrarnos a Él. Dios dijo que estaría con nosotros y lo ha prometido, pero nosotros a cada rato lo estamos dejando. A cada rato no nos aferramos a Él. Miramos que otros vituperan su nombre y no decimos nada. Miramos que otros le fallan, otros lo rechazan y no somos capaces de decirle: arrepiéntete. Dios es justo, Él murió por ti, por tus pecados, búscale. Dios viene pronto. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. No somos capaces de decirle a la gente que busque santidad, sino que a veces nos callamos por temor al que dirán. Nos callamos por una cosa o por otra. Es que no nos aferramos a Jesús. Él prometió que estaría contigo, pero tú y yo estamos con Él. Pilato le dice a los sacerdotes: no encuentro falta en Él. Jesús estaba con Pilato, pero Pilato no estaba con Jesús. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey? Y él le dice: tú lo has dicho. Su esposa le dice: Él es justo, pero él no quiere entender que Jesús es justo e inocente. Todo te dice que Él es justo y Él es santo. Tus sueños te lo dicen, el pastor te lo dice, tu hermano y tu hermana te lo dicen, los milagros en tu vida te lo dicen, pero la persona no quiere entender. Pero no queremos entender que Él es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús está contigo, pero tú no estás con Él. Jesús está cada rato contigo, en cada momento está contigo, en tu vida, en tu espiritualidad, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia. Dios se manifiesta contigo, pero cuando tú tienes que estar con Él, tú no estás con Él. Cuando tienes que buscarlo, no estás con Él. Cuando tienes que predicarlo, no estás con Él. Cuando tienes que defender su obra, no estás con Él. Lo que le dice el Señor a Pedro es que: Pedro, ¿tú no sabes que yo puedo mandar ángeles que me defiendan? Lo que el Señor está diciendo es que Él no ocupa que lo defiendas. Pero el Señor miró el corazón de Pedro. Un corazón agradecido. Un corazón que amaba a Jesús. La obra de Dios no necesita que ser defendida. Pero tú y yo tenemos que defenderla. Dios puede defender su obra. Escuche, no quiero que me malentienda. Dios puede defender su obra. Pero tú y yo tenemos que ser ese Pedro que defienda la obra de Dios. Conmigo o sin ti, o contigo o conmigo.
la obra de Dios va a seguir creciendo, sin ti o sin mí. La obra de Dios seguirá creciendo. La obra de Dios nadie la puede parar. Dios no ocupa ser defendido. Él tiene ángeles, querubines, serafines, su poder, su majestad. No ocupa ser defendido. Pero nosotros necesitamos defender la obra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Yo necesito defender la obra de Dios. Por mí, por mi vida, por mi familia, por mi descendencia. Yo necesito defender la obra de Dios. Aunque yo no la defienda, tomo la obra de Dios seguirá. Pero yo necesito defender. Me urge defender la obra de Dios. Mi vida necesita defender la obra de Dios. Espero que me esté entendiendo esa parte. Mire, los soldados en la cruz. Estaban los soldados en la cruz. Ellos miraron cómo se oscureció. Hasta dijeron, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Dios estuvo con ellos, les reveló en ese momento que Él era Dios. Dios estuvo allí, pero ellos no se aferraron a Él. Ellos en ese momento hubieran dicho, Señor, perdónanos. No supimos lo que hicimos. Señor, nos aferramos a ti. Y en ese momento haber peleado por Jesús. Mas ellos miraron todo y dijeron, oh, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero se acabó ese día, se fueron para su casa. Y no se aferraron a lo que miraron. No se aferraron a lo que vieron. No se aferraron a la presencia de Dios. Ese día ellos se fueron para su casa y volvieron a sus cosas cotidianas. Y quizás en su mente estaba eso, y quizás por todos los días de su vida estaba eso en su mente. Pero no sé cuántos de ellos se hubieron aferrado a la presencia de Dios, a los milagros que miraron allí, a la sangre que ellos miraron ser derramada, y fueron testigos del mayor sacrificio. Pero no fueron capaces para aferrarse e ir con Pilato, e ir con Herodes, e ir con aquellos hombres y decirle, Él era el Hijo de Dios. Renuncio a ser soldado y me voy a unir allá, porque lo que miré era algo grande, era algo poderoso. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de renunciar a todo por Jesús? A un buen trabajo, pero por seguir a Jesús. No quiere decir que dejes de trabajar. Quiero decir que si el trabajo te está quitando de buscar de Dios, yo tengo que ser valiente y estar con Jesús. Él está conmigo, entonces yo voy a estar con Él. Hay muchos trabajos. Puedes buscar otro trabajo que no te aleje de Jesús. Muchas veces tiene que sacar la espada como Pedro y cortarle la oreja a Malco. No está bien, Dios lo regañó. Le faltó experiencia a Pedro. Pero dentro de su falta de experiencia demostró que amaba a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que demostrarlo. ¿Sabe qué? A veces hacemos como Judas. Entregamos al Señor con un beso. ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo es que entregamos al Señor con un beso? Cuando tenemos que estar en la iglesia, cuando tenemos que estar en la oración, cuando tenemos que estar en la búsqueda de su presencia, pero mi trabajo me está llamando, lo estoy entregando con un beso. Por un plato de lentejas estoy entregando al Señor. Por 30 monedas de plata estoy entregando al Señor. Y muchas veces yo tengo que renunciar a esas 30 monedas de plata. Tengo que renunciar, tengo hambre, pero tengo que renunciar a ese plato de lentejas. Tengo que renunciar, hermano, a eso. Tengo que renunciar para estar con Jesús. Dice un canto, yo solo quiero estar donde tú estás, postrado en tu presencia. Tenemos que, hermanos, ¿qué es lo que más necesito en mi vida?
Y lo que yo más necesito es a Jesús. Yo necesito a Jesús. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Va Pedro y le dice, Señor, esto y esto. Y el Señor dice, si tú te quieres ir, también te puedes ir, Pedro. Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que tenemos que entender hoy, hermanos. Que muchas veces tenemos que renunciar al plato de lentejas. Muchas veces tenemos que renunciar a las 30 monedas de plata que te ayudarían mucho, pero que no te van a servir si estás lejos de Dios. Tenemos que renunciar a muchas cosas, a un buen trabajo. Tenemos que renunciar a amistades, tenemos que renunciar a familia que nos están alejando de Dios, que nos están llevando por otro camino. Dios prometió que estaría contigo, pero tú estás con Él. Estás peleando por Él. Estás peleando por su obra. Mire esto. Aquellos soldados que estaban en la tumba de Jesús cuando fue puesto el cuerpo y vieron que su cuerpo ya no estaba allí. Vieron al ángel, pero por unas monedas fueron y le dijeron a los sacerdotes, y los sacerdotes le dijeron, no digan nada, cállense, les damos unas monedas de plata, unas monedas allí, y no digan nada, no digan que el cuerpo, digan que el cuerpo desapareció, que los discípulos se lo llevaron, o lo que ustedes quieran decir, pero no digan que Jesús resucitó, no digan que el ángel estuvo allí, no digan que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y por unas cuantas monedas se callaron, no se aferraron a Él. Dios estuvo allí, les mostró su amor, y les mostró su poder, les mostró la resurrección, pero ellos no quisieron entender. Mateo 28:15 dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sigue diciendo que los judíos se robaron el cuerpo. Hasta el día de hoy se sigue diciendo, no saben qué pasó. Por unas cuantas monedas se callaron el mayor milagro, uno de los milagros, o el milagro más grande, porque la muerte en la cruz es un milagro grande, pero la resurrección es un milagro poderoso y grande, el más grande. Porque si Jesús hubiera muerto pero no hubiera resucitado, de nada hubiera servido. Pero ¿sabe qué? El mayor regalo es que Jesús resucitó, que Jesús viene por nosotros, que Jesús viene pronto y no tardará. Y no tardará, dice un canto. Él no va a tardar, Él viene pronto. Así que alertaos, alértese, levántese. Comuníqueselo a su familia, comuníqueselo a su gente que Jesús viene pronto. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero Él viene por una iglesia que fue bautizada, que creyó y fue bautizada, que se arrepintió y fue bautizada. Y una iglesia que vive en santidad. Si tú ya fuiste bautizado y sigues viviendo una vida mundana, déjame decirte que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Déjame decirte que si tú no te has bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret, entonces tú no te irás con el Señor. Él viene por una iglesia que se arrepintió, que se bautizó y que vive en santidad. Esa iglesia viene, por esa iglesia viene el Señor. Y viene pronto, las cosas se están acomodando, las cosas ya están en su lugar. Dios en un abrir y cerrar de ojos vendrá y se llevará a su pueblo, se llevará a su iglesia. Hermano, Dios está contigo, pero la pregunta, ¿tú estás con Él? ¿Estás en su obra? ¿Estás con lo que Él le gusta? ¿Estás con lo que Él desea? ¿O estamos viviendo nuestra propia vida? Estamos viviendo nuestras propias cosas, como nuestra propia manera de vivir la vida cristiana. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a mi manera, sino es a la manera que Dios dijo que tendríamos que vivir espiritualmente.
en santidad, en paz y en santidad. Un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón bautizado y un corazón que viva en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso yo hoy le invito, hermano. Dígale al Señor conmigo una vez más. Dígale conmigo al Señor: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Dile conmigo al Señor: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gloria a Dios. Dios prometió estar contigo, pero tú estás con Él. Pregúntate eso. Amén. Estoy peleando por lo de Él. Estoy peleando por su obra. Estoy peleando por lo que Él ama. Estoy siguiendo lo que a Él le gusta, o estoy siguiendo lo que yo quiero. Y esa es la predicación de hoy. Dios está contigo. Dios prometió estar contigo, pero tú estás con Él. Espero que sea de bendición esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, bendigo las vidas de todos los hermanos que están allí. Quiero ver ahí quién está. Amén. Bueno, están ahí varios hermanos que están ahí siguiéndonos en vivo, y algunos mirarán el video un ratito más. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Gracias por estar ahí en sintonía. Y soy el pastor Adrián Espinosa de la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia de la ciudad de Linwood, California. Y Dios bendiga a la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia. A cada hermano, a cada hermana, estamos orando por ustedes, por sus necesidades. Si alguien tiene algún comentario, póngalo allí, hermano, en este video. Si tiene alguna necesidad, póngalo allí. Amén, alguna petición, y con mucho gusto estaremos orando por ustedes. ¿Quiere que lo contactemos? Bueno, póngame ahí su mensaje, o mándeme en Messenger su número de teléfono. Amén. Y cómo puedo contactarlo para saludarlo y para orar por usted también. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias por estar en sintonía. Dios los guarde.